Vivo. Actualidad informativa. Y bueno, ya lo habíamos anunciado ayer, también en las redes sociales hoy. Tenemos la gratísima visita de alguien que lo vimos nacer, lo vimos crecer. Y bueno, digo, y dicen que los pájaros después que logran buenas alas salen a volar. Y yo creo que el mundo medio le está quedando chico a Nicolás Albertoni, que lo tenemos acá. Como siempre, no cambió nada, sigue siendo el Nico de Burí. El Nico, cuando lo disfrazamos con el padre de Lubolo y lo largamos, estaba por una foto esta semana pasada y no podía creer. Quiero ver esa foto. Sí, te la voy a regalar. Te voy a hacer más grande, te la voy a regalar porque además habíamos elegido con Carlito y aquella barra un atuendo realmente que ojalá hoy alguna comparsa Lubola lo tuviera con el color naranja y realmente como era. Pero bueno, está, son tiempos pasados. Hoy lo tenemos acá. Vino al lanzamiento en Salto de su tercer libro. Vino un diario que decía del último libro. No, va a escribir muchísimos libros más. Diríamos el penúltimo, pero el tercero de su colección. Y mire qué tema, Uruguay como solución, porque realmente siempre nos estamos acostumbrando a decir Uruguay como problema. No, Uruguay como solución, su inserción internacional, cuando lo importante se transforma en urgente. Y yo digo, estamos de cara a elecciones nacionales, seguramente pueden darse de acuerdo a cómo están las encuestas, las proyecciones, cambios de orientación. Podría dejar la izquierda de ser gobierno, podría, digo, nada está claro ni definido, podría volver lo que desde la izquierda se dice derecha. Yo digo que no todo es así, porque hay opciones claras del Partido Colorado, donde hay una línea que viene del vallismo original, del tradicional, de José Valle Ordóñez, y eso de alguna manera era un socialismo a la uruguaya, pero bien marcado, creo que como socialismo. Elecciones nacionales, octubre, soluciones. ¿Por qué se habla de urgentes soluciones? ¿Estamos en crisis? Bueno, primero, buen día. Buen día, Claudino, Martina, toda la barra. La verdad que una alegría enorme verte. Una alegría enorme verte. Muchas gracias. Yo sé lo que decías y de una familia que siempre nos conocimos hace mucho tiempo, así que una alegría enorme. Este libro es el tercero y yo creo que eso es lo que tú decías, estamos en tiempos de elecciones, que salga este libro ahora no es en vano y no es una coincidencia. Claro. Se proyectó para que aporte al debate en tiempos en que el debate está más con efervescencia, si se quiere. Por supuesto. Y yo creo que el hecho también de verlo como solución, la noción de urgente, la noción de tiempo es clave en este libro. De hecho, el anterior se llamaba también Instrucciones para inventar la rueda y me había metido con la historia de la rueda. Sí. Y era porque justamente en ese entonces quería ver cómo básicamente a veces reinventamos ideas, ¿no? Es decir, política educativa y como que queremos reinventar cosas. Y le puso el foco al tiempo y es a la urgencia. Porque fíjate que si debatimos sobre un tema, uno puede debatir, estar a favor o en contra de un tema, pero cuando los temas se pasan a ser problemas por una razón contextual, por una razón a veces climatológica en el agro puede pasar, bueno, ahí ya no tiene sentido que yo debata sobre un problema. Tengo que hablar en base a soluciones. Por supuesto. Y se suma un tercer factor. ¿Qué pasa cuando ese problema realmente es algo que hay que resolverlo porque el mundo nos está arrinconando para resolverlo? Ahí pasa a ser urgente. Y de hecho invierto bastante tiempo en el libro en esa lógica de la importancia del tiempo en la política pública. Hay temas que no es lo mismo que lo dejemos para mañana, ¿no? Hay otros que sí, que son temas de relevancia, que uno puede de alguna forma tenerlo para el mediano plazo, pero la inserción internacional y la búsqueda de consensos, que es el foco al final del día del libro, no es un tema para mañana. No acuerdos, consensos, o acuerdos consensuados. Sí, eso mismo. Acá no estamos mirando de que todos tengan una mirada común. Está intrínseco en la búsqueda de consensos el debate, la discrepancia, ¿no? Pero que al final del día surjan cosas y miradas comunes. Porque debatir si es bueno o no una reforma educativa, y vamos a quedar en eso. El tema es debatamos sobre cómo la vamos a implementar la reforma educativa. Claro. Debatir o no de abrirnos al mundo. Y bueno, podemos pasar de acá, las 5 personas que estamos acá, bueno, a favor o en contra, pero vamos a quedar en eso. El tema es cómo hacerlo, cómo dar el paso. Y yo creo que obviamente este libro no pretende ser un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, es abrir un debate a otra cosa, pero es abrir a veces esa llavecita de pasar de las intenciones a la acción, que en la política pública a veces se distrae mucho con las intenciones. Sí.
muchos gobernantes hablan de lo que quieren hacer, y vaya si tienen derecho a hacerlo. Pero cuando ven que pasan 5 años de lo que se quiere, 10 años, 15, ya es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Es decir, no querer solo, sino empezar a hacer. ¿Somos un país donde triunfa la burocracia? Sin duda, y no es solo tema nuestro, ¿no? Es decir, Sí. de muchos países, de hecho, hace un tiempo Tomás Lin, un gran periodista uruguayo, estuvo en búsqueda, pero hacía un libro eso de que el Uruguay al final del día no es único en muchas cosas. Problemas nuestros son problemas también de otros países. Pero efectivamente muchos problemas son nuestros que no porque sean de otros países van a ser menores, hay que resolverlos, ¿no? Es decir, es como a uno decirle a los padres decir no me retes porque otros lo hacen. Bueno, que otros lo hagan no es problema de los otros padres, Sí. te estoy diciendo a vos que no lo hagan, ¿no? Claro. Bueno, entonces en esa lógica yo creo que la burocracia es una, y a veces nos contentamos con esta lógica cualitativa, si se quiere, ¿no? La transparencia, tenemos una buena democracia, buenas instituciones, pero bueno, si eso no lo complementamos con una competitividad, nos quedamos medio camino, ¿no? A veces se le achaca al empresario, al productor, de bueno, ¿por qué no da un paso más en riesgo? Y no, mi amigo, si yo tengo que pagar tales o cuales impuestos, podremos tener buena democracia, pero si el bolsillo está flaco no se va a poder dar el salto por más buenas instituciones que tengamos. Claro, somos un país chico con poca población. Tal vez eso juega en contra muchas veces de muchas cosas que se pueden hacer en lo interno. Nos hemos insertado en los mercados internacionales en varios rubros y estamos jugando en primera. Caso el de la carne, más que todo, porque los granos tenemos muchos competidores. Pero el de la carne hoy está, simplemente mirando lo que son los valores de precios en la gráfica, está diciendo que Uruguay está por todos los países de la región. Pero, digamos, se necesita, para ampliar esos rubros y llegar a ser competitivo. Por ejemplo, yo miro lo que es la granja, ya que estamos acá, la horticultura, la fruticultura. Cuando no exportamos en la granja, ni 10 pesos. No exportamos ni a la región ni 10 pesos, ni sabiendo que hay países que pueden tener dificultades en algunos productos que nosotros lo tenemos, pero no podemos hacerlo por una razón sencilla, que no somos competitivos y de costo. Pero ¿por qué no se han aceptado o no se ha impulsado esa política de lograr tratados de libre comercio con naciones que realmente están precisando estos productos? Y te digo un caso, he hablado mucho con el ministro de Agricultura de Chile, presidente fue por muchos años de la Rural de Chile, y me dice que Chile tiene más de 100 mercados en el mundo donde tiene tratados firmados, chiquitos muchos y otros más grandes, y que la granja de Chile más o menos duplica el porcentaje de exportaciones de carne de Uruguay. Es decir, que estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares. La granja en Chile. Y digo, ¿por qué no? ¿Qué nos falta? ¿Creatividad, ingenio, decisión? Buena pregunta, y vaya a ser un programa como el de actualidad agropecuaria, es un tema importante, ¿no? Porque en eso se nos va la vida, porque si le sumamos, fíjate al agro, con todas las contingencias que tiene de clima, exactamente, le sumamos un valor más, que es la incertidumbre de que cuando llega a los mercados de destino tiene que pagar aranceles. Exacto. Con todo lo que ya paga de salida, de despegue, es un avión que le ponemos piedra para volar, ¿no? Si ese avión, primero que no sabemos si va a llegar a destino, y si viaja corre grandes peligros de que en el camino tenga un accidente, ¿no? Entonces, lo que tú decís de Chile es un buen ejemplo. Fíjate, ellos tienen hoy 21 acuerdos, 60 y tantos países. El 90% de lo que exportan, y ahí va, creo que es el número que tú mencionabas, casi el 100% de lo que exportan, exacto, entra con arancel cero. Claro. Quiere decir que cuando ellos llegan a destino, no tienen ningún problema, más que lo que atraen desde la base. Claro. Es decir, vos pagás los impuestos, hay un tema de competitividad desde la largada. Pero cuando vos llegás, sabés que eso es un problema menos, porque vos tenés un acuerdo firmado. Y entonces, contestando concretamente tu pregunta, yo creo que hay dos factores hoy que nos limitan. Uno es esa comodidad, mala comodidad quizá que nos ha dado el Mercosur. Hoy el Mercosur, para que lo entienda la audiencia y bien en fácil, es un acuerdo en el que para salir a negociar hacia afuera tenemos que hacerlo juntos o no lo hace nadie. Son 4 hermanos que cruzan la calle todos de la mano juntos. Exacto. El tema es que esos 4 hermanos, uno es muy grande y otro es muy chico. Entonces uno puede correr más rápido y puede atropellar al resto, ¿no? Es decir, porque en esa
Hoy en el mundo, Claudio, si uno ve los acuerdos comerciales, de hecho en la OMC hay 470 y tantos acuerdos inscriptos formalmente. Uno firma un acuerdo y tiene que ir a inscribirlo, vamos a decir a Suiza, ¿no? Dicho en fácil. El 90% de los acuerdos son acuerdos flexibles, como los que hace Chile. Va a negociar con China, pero se imagina que negociar con Estados Unidos no tiene nada que ver. El nuestro, desde los 90 que hicimos algo más profundo. Estábamos inspirados con lo que pasaba en Europa y tenía sentido de que soñemos en grande. Y quisimos decir, no sé qué, no negociemos solo entre nosotros. Comprometámonos a negociar los 4 juntos y queremos una unión aduanera, dije. Una cosa de salir todos juntos. Bueno, fue una hipótesis de aquel momento que tendría sentido. Hoy, a 30 años de eso, nos damos cuenta que el mundo fue para otro lado y es para los acuerdos más flexibles. Y hoy complica mucho para un país como Uruguay ser más dinámico en la negociación comercial, porque podría ir a tocar puertas más seguidos. Entonces se dan 2 factores, y con esto cierro tu pregunta, decir de eso. Primero, que tenemos un mercado diverso al final del día, seguimos dependiendo de un 20 y tanto % del Mercosur, pero de que no tenemos, que cuando llegamos a destino no tenemos aranceles bajos, pagamos mucho al entrar. Si a eso le sumamos lo que recién decíamos, lo que pagamos de largada, hace que sectores vulnerables a su vez como los nuestros, y vaya los de Salto, si le sumás el clima, bueno, si están atados de pies y manos. Claro. Por frente que vos le veas, hay una complicación internacional, local en pagos y climatológico, que bueno, uno no firma un acuerdo para que llueva más o menos. Lógico. Pero digo, eso son cosas naturales. Entonces, hoy los frentes, estamos hablando de sectores que realmente están ahogados. Y esto no es ni político, ni menos, es un tema objetivo. Y fíjate lo que puede generar lo de la Unión Europea. Puede generar algo bien interesante, de hecho podemos hablar más de tendencia, por decir, de que cuando uno se abre al mundo, va a llegar a los destinos y capaz que seguimos siendo poco competitivos, porque pagamos poco arancel, pero vamos a volver y vamos a decir, che, mira, Nueva Zelanda sigue ante iguales situaciones, los europeos compran más Nueva Zelanda que nosotros, los dos tenemos arancel cero. Ahí vamos a ir a tocarle la puerta al gobierno, porque ahí vamos reduciendo los problemas. Y vamos a decir al gobierno, mire, esto ya es problema suyo, estamos pagando demasiado impuesto. Claro. No abrirnos al mundo nos da 2 frentes de batalla. Pagamos afuera y a su vez tenemos que hacer una batalla adentro que es difícil comprobarlo, porque parece, los productores siempre parecen como estuvieran llorando, ¿no? Decir, no, pero es una realidad. Claro. Pero cuando se suma el factor objetivo es cuando el gobierno se ve arrinconado, porque la otra variable es clima. Cuando la otra variable es impuesto, decir, sí, la verdad que sí, es solo un problema que hay que reducir esto, porque la educación y todos esos temas son más de mediano plazo. Pero lo que se le está sacando hoy de impuestos a los sectores, la verdad que hoy exportar en Uruguay es una inmersa valentía, ¿no? Claro. Nico, justamente, digamos, ahora, buscando las soluciones, el problema ya lo comentamos nosotros, ¿cómo pueden llegar esas soluciones? Digamos, cuando yo hace 5 días estuve en Paraguay, en la exposición, una charla que daba el canciller Noboa, y donde decía que Uruguay tiene muy altos costos de producción, lo que limita su manera de hacer. Bueno, pero sin embargo, desde su gobierno se oyen voces de ampliar todavía ese costo aún más a los sectores productivos, los que están generando trabajo, riquezas, digamos, los que van a generar ingresos de divisas al país. ¿Y cómo se puede lograr consenso en este país cuando hay sectores que son decisivos en el andamiaje de Uruguay, digamos, que no aportan nada para que esos consensos que se buscan se den, porque realmente, no han cambiado la cabeza, se han quedado en la década del 60, y no han evolucionado. Y te digo más, hoy en este país considero que hay un cogobierno, gobierno del Frente Amplio, que fue el que fue votado por el pueblo, y gobierno del PIT-CNT, que es tan influyente, que es más fuerte incluso que el gobierno. Y yo te digo más, acá en el programa lo digo siempre, donde hay un representante del PIT-CNT que se lo invita para una negociación o algo que Uruguay tenga que hacer en el exterior, y si llega tarde a la reunión, dice, buenas noches muchachos, no sé de qué están hablando, pero me opongo. Eso es así. Ahora, ¿cómo logramos cuando yo le pregunté al canciller, ¿usted está seguro que su partido lo va a votar? Porque el PIT-CNT ya pidió, y los que pidieron eran 3 senadores y diputados,
y dice que van a ver si votan este acuerdo que se firmó. ¿Se acuerdan? Entonces, ni sabían, pero van a ver si lo votan o no. Ahora, ¿cómo podemos lograr consensos? Digo, si nos sentamos en una mesa y hay gente que ideológicamente está peleado con el mundo, y desde adentro erosiona esas bases de poder salir de esta situación. Se plantea, es un poco difícil, tendríamos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Ojo que si me está dando tanto pie, así yo me da que agarro. Sí. Yo soy políticamente correcto, porque me tiraste unos centros ahí que... Tu tiempo es oro. Pero sí, pero yo creo lo primero que estás diciendo que es el contexto internacional de hoy, realmente, no moverse es retroceder. Yo eso le llamo en el libro el retroceso relativo. De hecho, concretamente a quien mencionar, pero tengo un gran respeto, porque el canciller una vez que dije esto no le gustó, o yo decía que Uruguay estaba teniendo muy buenas intenciones, pero con las intenciones no bastaba, exacto. Y eso estaba implicando que estemos retrocediendo en la política exterior. Después salió un tema ahí que se arregló dialogando, como deben ser las personas adultas, pero yo creo que el factor internacional hoy nos obliga, y yo en el libro he hecho una línea del tiempo, sí, mostrando que mientras nosotros debatíamos sobre la etimología del TLC, dicho en criollo, es decir, si nos gustaba o no la sigla, hay países como Nueva Zelanda y Australia que estaban cerrando con China. Entonces, vamos a debatir si quieren llamarle TLC o acuerdo bolivariano comercial, lo que quieran, pero tenemos que negociar porque si no los exportadores no pueden exportar. Entonces, el valor internacional que hoy no se está jugando con esto, y esto realmente pasó de ser un tema, un problema, podremos debatirlo 1 año, 2 años, pues inevitablemente dentro de 2, 3 años, creo que va a ser un tema que nos va a pasar el agua. Porque el mundo ya está hablando ya va a ser tarde. Está hablando un lenguaje que nosotros no vamos a comprender. Y que nos estamos sumando un problema que lo podemos negar, por lo menos, que lo podemos solventar. Yo el clima no podemos negociar. Claro, cosas que son imprevisibles. La educación tampoco te digo que es un tema de la noche a la mañana, pero en esto, que es avanzar, porque fíjate que este debate es binario al final del día. Yo de hecho hablo de que no hay que tener debates binarios, pero digo es, ¿abrirnos o no abrirnos? Esto no es como la educación, empezamos por primaria, secundaria, le damos el foco al docente, al alumno, que es un debate con más grises. Este es un debate casi que de blanco-negro. O decidimos abrirnos y cómo lo hacemos, pero ahí las matices son a qué mercado empezar básicamente. Claro. Y algunas modificaciones institucionales que propongo, o no abrirnos. Entonces, esta es la lástima de la no búsqueda de consenso. Entonces, primero, para contestar tu respuesta de cómo se puede, si se quiere, primero, demostrar que esto, si no nos movemos, realmente estamos quedando enterrados. Lo segundo es el convencimiento de que realmente en este país son más los que están de acuerdo que los que no en estas cosas. Esa es una primera afirmación importante, porque cuando uno ve objetivamente que hay más acuerdo que desacuerdo en estas cosas, sí, es verdad que está faltando una llavecita para darle vuelta a esto. Y lo ven los 4 prólogos, es decir, nadie puede negar que en los 4 prólogos hay diversidad de visión. Claro. Y fue mucho trabajo conseguir los 4 prólogos, pero desde el vamos el lector sabe que acá yo no estoy hablando de que uno sospecha que hay consenso, no, desde las primeras hojas lo ve. Entonces, yo creo, por ejemplo, lo del TISA, no solo en la Unión Europea un acuerdo ya firmado y que increíblemente el propio gobierno se felicita que es un logro y va a ser de los pocos países en el mundo que creo que puede pasar, de que va a ser su propio gobierno que lo va a vetar. Entonces hay un teléfono descompuesto entre la serie y el querer ahí. Claro. Y a mí, si algo en todo este tiempo fue más imperdonable, fue salir de las negociaciones del TISA. Para que lo entienda doña María, las negociaciones del TISA eran un acuerdo de servicios. El 70% del comercio de servicios, software por ejemplo, las computadoras, como se hacen los programas, está dentro de ese acuerdo, el TISA. Se está negociando. Y por no estar de acuerdo, los sindicatos pidieron, el Frente Amplio en general, perdón, estoy hablando del Frente Amplio en general, pide salir del acuerdo. Eso es imperdonable, porque estamos dándole la espalda a negociar a un espacio que nos habían invitado, que incluye el 70% de algo en lo que a nosotros se nos va la vida, que es los servicios, porque como país grande nos vamos a producir muchos bienes, no vamos a ganar por bienes, vamos a ganar por los intangibles, claro, que de hecho es hacia dónde va el mundo. Sí. ¿Y qué va a pasar dentro de unos años? Esa gente que está negociando, que incluye el 70% de ese negocio, va a cerrar un acuerdo, tiempo más, tiempo menos. Es tan grande ese comercio, los que lo incluyen, que van a decir, miren, los que no quedaron acá son el 30%.
Entonces, o acatan estas reglas o no negocian, o no son parte de este negocio. Claro. ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a tener que acatar algo que estuvimos siendo parte de la negociación y le dimos la espalda. Exacto. Y ahí es donde sabés que surgen, y por eso es bueno dejarlo esto guardado, los que dicen los imperios nos imponen las reglas. No, mi amigo, usted se lo invitó para negociar y le dio la espalda. Claro. Entonces, Claro. ese tipo de cosas, no solo en el debate de mediano plazo, pero imperdonable. ¿Y sabes qué, Clavelio? Cuando, esto se te lo digo más de lo general, cuando un país y el hacedor de política da solo señales de protección, desincentiva al sector productivo a innovar para crecer. Claro. Porque yo le estoy diciendo, quédese tranquilo, mi amigo, yo lo voy a proteger. Y claro, mal o bien tengo un gobierno que estoy abajo un paraguas. Cuando yo le digo, mire, no, va a tener que salir a competir. Que eso es una cosa que en Uruguay es uno de los grandes problemas, que confundimos perder con competir. Hay sectores que son vulnerables, los textiles, yo no los puedo hacer competir, insistir en todo estos días con eso, así como ejemplo, no los puedo hacer competir con los textiles de China, eso es lógico. Pero hay muchos sectores en el medio que vaya si tienen espalda para mirar hacia el mundo, para competir. Y acá hemos dicho no, nadie se abre porque vamos a proteger, porque los trabajadores van a sufrir, porque no somos competitivos. Cierro con esto, de tu respuesta, de que en Uruguay siempre el debate es debemos ser más competitivos para salir al mundo. Yo creo que es al revés, debemos salir al mundo para ser más competitivos. Porque un país que se abre se increpa a sí mismo. Entonces, poniendo este tipo de debate, pues yo lo que te dije acá no es nada de arancel, más, menos, es todo cualitativo. Es tener estos debates mirándonos a los ojos. Sea frente amplista, sea sindicalista. Perdón que me alargue, pues yo en el segundo libro los entrevisté a todos por separados. De hecho hicimos un mini documental que está colgado en YouTube. Era que acompañaba al libro. 6 minutos entrevistando a todos los actores políticos de que ya hace 4 o 5 años. El anterior libro estoy hablando. Y sindicalistas, empresarios. Cuando uno los saca de su rol de los contrarios, ese que tú decías que llegaban a la mesa y no sé quién lo está hablando, pero si el empresario dijo, yo tengo que decir, ¿ven? Hay muchas coincidencias. Y lo lindo del libro, de hecho me habían propuesto, me dice, Nico, ¿por qué en vez de entrevistarlos separados no los invitamos un día al desayuno y que todos presenten su opinión? Y que, ¿sabes qué? Pero estoy dando de comer a la lógica que yo quiero criticar, que es la lógica de los contrarios como se miran. Claro. Hagamos que el libro sea la mesa. Y pongámoslos todos separados y enfrentemos y demostremos que al final del día tienen su misma visión. Tienen similares visiones. Sí, sí. Y es romper más con los debates cualitativos, Claudio, de los contrarios, de ellos y nosotros, que un tema tan filosófico, esto no es ingeniería nuclear. Esto es decir, de alguna forma, de cómo empujamos juntos este carro, de que esto no es de neoliberal o menos neoliberal por cerrar un acuerdo. Es por darle un poco de más certidumbre al exportador para que exporte. Y van a haber sectores vulnerables, claro. Repito, que Sí, con sí. eso no se juega. Claro. Son líneas rojas que se llama la negociación, que uno llega a la negociación diciendo, miren, no me tocan los textiles porque no los voy a poner en negociación. O sea que ni me le pregunten si voy a abrir o no. Pero todo esto, sí. Y algunos que se van a ver más vulnerables van a decir, che, mira, yo no puedo salir de los que quedan en el medio, ¿no? Compitiendo. El agro, por ejemplo, con el agro puede ser un gran ganador. Hay sectores de hecho internos que pueden verse más vulnerables, los lácteos. Pero es el lindo momento para hablar con el gobierno. Decirle, bueno, vamos a tener que pulir porque si no nos pasan por arriba, vamos a ser más competitivos. Pero ese es el debate que hay que dar. No el debate de no largar el avión porque no sabemos, le tenemos miedo a volar, vamos a decir, ¿no? Es un debate que, bueno, cuando se concretan los acuerdos, ver cómo entre ese diálogo público-privado se puede ser más competitivo. Hoy ni tenemos ese diálogo, ni nos animamos a abrirnos al mundo. Estamos haciendo como toda la receta, vamos a decir, para quedar retrasados. Claro. Quedan 5 minutos, 4 minutos para el final. Digo, la visión desde afuera que la tenés mucho más que de adentro del país y estando sin dudas en lugares estratégicos del movimiento político y económico mundial, digo, te hace pensar que un cambio de orientación, si hubiera, del próximo gobierno, ayudaría a que nos acercáramos más a las soluciones que el país precisa. Innegable, Sí. Mi respuesta es sí. Y trasciende lo político esto. Yo creo que hasta por una misma lógica de poder. Uh-huh. Hasta uno ve actores del Frente Amplio y hasta ver necesario esa alternancia, ¿no? Yo creo que un desgaste interno partidario, es inevitable verlo en el Frente Amplio.
una visión objetiva, casi si quiere técnica, y se necesita un cambio de aire que no va a ser fácil, porque es inevitable pensar que los 2 años de un gobierno hoy de oposición, sea cual sea el que le toque, de oposición, va a ser complejo, porque va a ser reestructurar un país que llevó 15 años un estilo de gobierno. No va a ser fácil, pero sí digo, ante los escenarios posibles, que es uno u otro, o la continuación, o un cambio, uno ve mucho más esperanza en que estas cosas y estos debates pasen a escena ante un cambio. Y de hecho el que llegue sabe muy bien que no va a tener mayorías parlamentarias. Entonces el diálogo va a estar impregnado en ese gobierno. El que no negocia no gobierna. Y lamentablemente en 15 años fue todo al revés. Para gobernar debían no negociar. Y eso fue lo más complejo. Vimos un país que se acostumbró a no dialogar para gobernar. Y eso es letal. Es letal. Porque así estamos, ¿no? Es decir, con todos los proyectos inconstitucionales que terminan saliendo y después vuelven de nuevo al Parlamento y se dan cuenta de los propios hacedores de leyes que están generando inconstitucionalidades constantes también. Entonces, eso es en base a no el diálogo, en la no apertura, proponer cosas porque sí. Yo creo que este tipo de debates ojalá se dé, y también te puedo afirmar desde un punto de vista más vivencial, cuando uno habla con los actores, algunos de ellos en el prólogo, hay intenciones de eso, de que eso suceda. Y yo lo veo en que si se genera un cambio de gobierno va a ser la oportunidad clara para que eso pase. Podríamos charlar hasta luego de noche, pero Nicolás Albertoni tiene otro compromiso. Nico, te agradecemos infinitamente habernos regalado unos minutos acá en la radio. Tocamos temas fundamentales que evidentemente siempre cuando la cabeza pensante es joven, cuando vive en otros escenarios, digo, tal vez es un poco más fácil llegar a ciertas conclusiones que uno que está adentro y metido en el problema no la ve. Es decir, tenemos que dejar de estar metido en el problema y más meternos todos en buscar la solución, que hasta ahora yo creo que en lo general y en la vida de un ser humano casi todos los problemas son solucionables. ¿Ah? Y no creamos que la muerte es un problema porque es algo natural y lo asumimos que eso tiene que pasar, es decir, que saquémoslo del problema. Todo lo demás se soluciona y ojalá que el próximo libro hable de cosas un poco distintas o que esa solución por lo menos va en camino de cumplirse. Ojalá. Nico, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a una pausa, tenemos una consulta, pero Nico se le termina. Sí, estamos saliendo a través de la voz de Artigas, la gente allá de Artigas nos está tomando a través de streaming. Me manda un saludo para Nicolás también. Y pregunta de la audiencia, si le gustaría a Nicolás entrar en el mundo de la política y en ese caso, si le gustaría ser presidente. Pucha, qué pregunta. No, hoy el foco está... Yo creo que condiciones tiene de sobra, con la edad que tiene y con este presente, ojalá que los que entren a la política estén capacitados, no para hacer política que la hace cualquiera, sino que estén capacitados para desarrollar, lo que es la conducción de un país, que eso no lo hace cualquiera y lamentablemente hoy lo están haciendo. Eso mi opinión. ¿Tú dirás? No, pero hoy mi foco está en esto, en seguir avanzando en los estudios. Yo vuelvo a Estados Unidos el miércoles y siempre es inevitable pensar que estas cosas son de la acción política, nada tendría sentido de dejarlas en los libros. Pero uno que mamó de chico la actividad política sabe que no es el querer, ¿no? Sino también los contextos que se den en los espacios. Yo me veo, para dar una respuesta bien concreta, en los próximos años sí dando una batalla más de estas lógicas de coalición que les van a ver, dando una batalla en estos temas. Y después el tiempo dirá a dónde lo conduce a uno, pero la intención está el quehacer político. Sería innegable que uno está en estas cosas y no se imagina después en la acción política, pero desde el dónde, desde el orden de las cosas, el tiempo, uno no es querer en estas cosas, es lo que el tiempo también vaya dando. Hijo de tigre rayado sale. Gracias a Nico, gracias a Carlitos que está acá con nosotros. Hoy ya por la cara y su contexto, está jubilado, Carlitos. Pasó el cuadro de nosotros. José, vamos contigo una pausa. Gracias, Nicolás. Gracias. Y